Muy bien, vamos a seguir hablando acerca de lo que venimos relatando y viendo durante todas estas semanas que nos estamos reuniendo aquí, que es un poquito acerca de identificar los pactos, ¿sí? Y ahora ya hemos entrado de lleno, déjeme que ponga el reloj porque si no ya sabe lo que pasa, hemos entrado de lleno a poder hablar acerca del pacto de gracia en el cual usted y yo estamos hoy. Un pacto establecido en nuestro Señor Jesucristo y que por lo tanto nosotros somos beneficiarios de ese pacto. Y eso es lo que estamos tratando de ir viendo semana tras semana cada vez que nos reunimos, porque es muy importante que nosotros podamos tener de forma clara, identificar en qué pacto hemos sido posicionados. ¿En qué pacto nosotros estamos? Que nosotros podamos identificar de forma clara que estamos bajo el nuevo pacto en Cristo y que por lo tanto hay cosas que ya hemos visto y que no nos vamos a detener ahí y que por lo tanto hay verdades. Ayer hablábamos, si usted por lo que sea no tuvo la oportunidad de conectarse a la reunión de ayer, yo le invito a que pueda sentarse y escucharla. Estas tres últimas reuniones, desde el sábado pasado en Tarrasa hasta ayer, hemos estado haciendo un poquito de escuela porque entendemos que se requiere una base bíblica muy importante. No, una de las cosas que estamos sufriendo, lamentablemente, en nuestros púlpitos, y siempre lo digo así, en el ámbito pentecostal, tenemos que reconocerlo, es la falta de base bíblica, la falta de una preparación correcta. Yo no tengo ningún problema en reconocer los llamados que Dios pueda colocar sobre ciertas personas, pero abrazar un llamado sin una preparación correcta es peligrosísimo. Esa es la verdad. Y a veces en el ámbito pentecostal lo único que se hace es ver e identificar el llamado y decir, bueno, esta persona tiene carisma, esta persona parece que está siendo usada por Dios y por lo tanto vamos adelante con todo. Y no tiene una preparación correcta. Y eso es muy peligroso. De ahí que nosotros estemos haciendo escuela para que podamos tener bases correctas. La semana pasada, pues hablábamos precisamente de eso, ¿no? De poder identificar la realidad de lo que somos en Cristo. Eso es lo que venimos desarrollando. Hemos hablado de la identificación de pacto. Ayer hablábamos de la identificación de la verdad presente. Esto es importante porque hay algo que ya hemos dicho aquí y es que la Biblia está llena de verdades, pero hay verdades que no son para nosotros. Hay verdades que no son para nuestro tiempo y necesitamos identificarlas. Necesitamos entender que la realidad de David no es nuestra realidad. La realidad de Sansón no es nuestra realidad, o la realidad de Salomón. Si usted lee Eclesiastés, usted puede ver algo hermoso en esos libros que se denominan libros poéticos, ¿verdad? Y usted puede ver Eclesiastés y usted puede ver que Salomón tenía todo un pensamiento de temporalidad extremo. Es decir, Salomón pensaba en la temporalidad. Sin embargo, cuando nosotros entendemos cuál es nuestra realidad, el otro día yo hablaba con un pastor amigo mío y hablábamos precisamente que Dios nos lleva a poner la mirada en lo eterno, a entender que lo temporal no dejará de ser temporal. Y a veces hemos vendido el evangelio como aquello que lo único que hace es solucionar problemas temporales. Entonces vendemos el evangelio de esa manera, pero ¿sabe qué? Perdóneme que se lo diga de esta manera y no le estoy profetizando, no tenga miedo, no se preocupe, pero cuando se le acabe un problema temporal aparecerá otro. No hace falta que me dé las gracias, yo lo asumo, no tengo ningún problema. Muchas veces hablamos, por ejemplo, de Lázaro. ¿Qué fue lo que pasó con Lázaro? ¿Se acuerdan? Lázaro murió. ¿Sí? ¿Y qué hizo Jesús con Lázaro? Lo resucitó. ¿Y sabe qué pasó años después? Que se murió otra vez. O sea, y ya no hubo una segunda resurrección. Ya dijo, no, con una tienes bastante y ya está, ya no hay más. Hablamos de los 5.000 que fueron alimentados sin contar mujeres y niños. 5.000 personas, si contamos mujeres y niños, quizás estamos hablando de 10.000, 12.000, 15.000.
sea, unos cuantos, para dar de comer. Y Jesús les dio de comer. Panes, peces, había un muchacho ahí con una meriendita y Jesús le dijo, me quedo con tu merienda, campeón. Y repartió entre todos, todos comieron, pero ¿sabe qué pasó horas después? Volvieron a tener hambre, porque así somos el ser humano. O sea, usted hace un rato que ha comido y de aquí a un rato volverá a tener hambre, ¿sí o no? Diga que sí, pues si no tiene ahora, va a tener dentro de un rato, ¿eh? Por eso ahí tiene cositas para que pueda comer luego con calma. Entonces, vender el evangelio como algo que soluciona únicamente lo temporal es incorrecto, porque hace que la persona solamente esté pensando en sus asuntos temporales y no seamos conscientes de cuál es nuestra realidad eterna. Cuando nosotros empezamos a identificar la verdad presente, empezamos a identificar la realidad del pacto en el que hemos sido posicionados, nos damos cuenta que todo esto tiene que ver con lo eterno. Y que estamos muy agradecidos a Dios que Él nos permita tener esta experiencia en este ámbito terrenal y temporal, pero que al final nosotros volveremos a ser parte de esa eternidad en la que ya hemos sido posicionados. Y que no estamos diciendo que Dios no esté interesado en lo nuestro, estamos diciendo que el mayor interés es lo eterno, no lo temporal. Y por eso, lamentablemente, usted puede ver hoy en día, ya no en el pentecostalismo, sino en el neopentecostalismo, lo que se ha identificado como el neopentecostalismo, que se vende precisamente a una persona para que se empodere y para que saque el campeón que tiene dentro y todas esas cosas. Es decir, lo único que se busca es tener éxito en esta tierra. Ahora, nosotros deberíamos entender, porque la palabra éxito no es una mala palabra, pero sí deberíamos entender qué es el éxito según Dios. Y deberíamos empezar a abrazar la realidad de qué es el éxito para Dios y por lo tanto, qué debe ser el éxito para nosotros. Y para nosotros el éxito es observar a Jesús cuando caminó en esta tierra y observar cuál era el éxito para Él. ¿El éxito fueron las multitudes para Jesús? ¿Usted cree que sí? No. ¿Por qué? Porque es verdad que alimentó a los 5.000 o a las miles de personas que estaban ahí, pero luego Él empieza a traer un mensaje un poquito duro, un poquito duro. ¿Y qué empezó a hacer la gente? O sea, hablamos de entre 10.000 y 15.000 personas, se quedaron 12. Un exitazo, ¿no? Si son las multitudes, un exitazo. Jesús tuvo una iglesia, si queremos decirlo así, que pasó de repente de 15.000 miembros a 12. Y no contento con eso, Jesús les dijo, si queréis iros vosotros también, podéis iros. No tengo ningún problema. Porque el éxito, según Dios, es hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos, sea lo que sea. Por eso Jesús decía, yo he venido aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Estoy aquí para eso. Yo no estoy aquí para otra cosa. Estoy para hacer la voluntad de mi Padre. Ahora, estamos hablando acerca de los pactos y nos hemos introducido ya en el pacto de la gracia y lo que queremos es aprender más acerca de la gracia. Recordemos que Pedro dice en su segunda carta que para no ser arrastrados por el error, sería bueno crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo hemos sido llamados a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y a crecer en el conocimiento de la gracia. Yo compartía estos días respecto a la Biblia. La Biblia no es un libro de definiciones. Realmente, si usted va a buscar una definición en la Biblia, no la encuentra. La Biblia lo que hace es describir cosas, pero no las define. ¿Quiénes son los que definen cosas? Nosotros. Si usted lleva años que se crió en un ámbito evangélico, digámoslo de esa manera, o en un ámbito cristiano, y yo le pregunto ahora qué definición le hemos dado a orar. Cuando alguien pregunta qué es orar, ¿qué se suele responder? Fíjese, ¿eh? La Biblia no nos dice eso. Y quiero dejar algo bien claro.
No estoy diciendo que las definiciones sean malas. Lo que sí digo es que si las observamos bien, vemos que se quedan cortas. Porque orar, hablar con Dios, según algunos, es quedarse muy corto. Orar es mucho más que eso. Orar forma parte de la comunión en la cual usted y yo hemos sido introducidos. Orar nos lleva a entender que Dios y yo somos uno. Y por lo tanto, orar ya no debe convertirse jamás en un monólogo, sino que tiene que ser una conversación. Esa conversación implica que nosotros hablamos, pero que también nosotros escuchamos. Y orar debe convertirse más en cómo aprendemos a escuchar a Dios y no tanto en qué tipo de lista de deseos le traemos a Dios. Como si fuese el genio de la lámpara que frotamos y frotamos y aparece y nos dice, te voy a conceder 3 deseos, Álvaro. Pues en este caso Dios dice, pide lo que quieras. Pero orar va mucho más allá de eso, es aprender a escucharle. Si hablamos de la gracia, por ejemplo, ¿qué definición le hemos dado a la gracia? Cuando alguien pregunta, ¿qué es la gracia? ¿Qué respondemos nosotros? Uy. Un regalo inmerecido. ¿Cómo? Un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Se cree que es permiso para pecar. Eso ya es otro tema. Ahí vamos a entrar ahora. Pero la definición que se suele dar tiene que ver con regalo inmerecido o favor inmerecido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando le preguntamos a la gente, ¿qué es la gracia? Favor inmerecido, pero se queda corto. No estoy diciendo que no sea verdad, digo que se queda corto realmente. Primero, empecemos por el principio, por supuesto, la gracia es Cristo. Esa es la clave. La gracia es Cristo, es decir, la mayor expresión de gracia que el ser humano ha experimentado es Dios encarnado. O sea, imaginémonos, el Dios creador del universo se encarnó para el desarrollo del propósito eterno. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, o a partir de hoy mejor dicho, es entrar en este ámbito, como decía Wilmar, para identificar bien qué es la gracia. Ya no solo quién es, que lo tenemos identificado, sino qué necesito conocer respecto a la gracia. Para ello, quiero que me acompañe a la carta a los Romanos. Y yo le invito a algo. Normalmente no le suelo dar tareas, ¿verdad? Usted se va de aquí feliz cuando venimos, usted se toma un café luego, se saluda y se come lo que haya por ahí y se va con una sonrisa. Yo le he visto a usted irse con una sonrisa, pues se vaya con el estómago un poquitín más lleno. Y nunca le pongo tareas, pero hoy le voy a poner una, que no es obligatoria y que no le voy a preguntar la próxima vez que nos veamos si lo ha hecho. No se preocupe, así que no tenga ningún tipo de miedo a eso. Pero yo le invito a que lea la carta a los Romanos, que se la empiece a leer. Son 16 capítulos. Obviamente toma un tiempo leerla entera, pero no tiene prisa. Usted puede leerse un capítulo por día o medio capítulo, no sé, como usted vea. Y en oración también, diciendo, Señor, revélame todo lo que tengo que ir viendo. La carta a los Romanos, tenemos 2 cartas de Pablo que son muy parecidas respecto al entendimiento de la gracia. Una de ellas la hemos tocado y la hemos desarrollado aquí un poquito por encima también, es como un panorama, por así decirlo, es la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas son 6 capítulos. Es muy breve, pero Pablo va muy directo al tema de la gracia y muy directo a establecer ciertas cosas, sobre todo la superioridad de Cristo y de su obra consumada. Luego, vemos en la carta a los Gálatas un lenguaje un poquito más brusco de Pablo. Un lenguaje quizá al que no estamos tan acostumbrados. Podemos esperar ese lenguaje de Pedro. Pedro era un pescador, Pedro era una persona que no tenía muchos estudios y podemos esperar un poquito ese tipo de lenguaje en Pedro, pero no en Pablo. Sin embargo, uno de los grandes contrastes entre Gálatas y Romanos es que Romanos es una carta donde Pablo utiliza un lenguaje completamente diferente y donde vemos realmente la cultura de Pablo, el estudio de Pablo. Y podemos decir que en la carta a los Romanos, Pablo establece
un lenguaje más de judicatura, un lenguaje más elevado, porque él trata de exponer algo de forma muy clara, muy concisa, y es la justificación por medio de la fe. Si muchos de nosotros hemos estudiado un poquito de historia, el 31 de octubre, ¿qué es lo que se celebra? No vaya a decirme Halloween, por favor. El día de la Reforma, ¿sí? Es porque algunos dicen, Halloween, Kenneth, Halloween. No, Halloween, no hablo de eso. El 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma. En 1517 es cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis. ¿Sí? 95 tesis. ¿De dónde aparece todo eso? Obviamente es una obra del Espíritu. Pero ¿cómo Martín Lutero llega a ese punto? Por medio de Romanos. Es la carta a los romanos la que Dios utiliza para abrirle los ojos del entendimiento a un sacerdote católico para que entienda que lo que estaba practicando el catolicismo era una aberración delante de Dios. Esto no es una crítica, esto es identificar algo que pasó, ¿de acuerdo? Porque cobraban por ciertas cosas, sacaban dinero y de repente Martín Lutero, estudiando esa carta, no estamos diciendo que Martín Lutero era perfecto, ¿de acuerdo? Porque algunos cuando hablamos a veces dicen, oh, y los defensores de... No, Martín Lutero, si usted lee las 95 tesis, usted va a ver muchas de ellas que usted no va a aceptar tampoco. Pero en un punto clave y específico sí dio en el clavo. Somos justificados solamente por medio de la fe en Cristo. Esa es la conclusión a la que él llega. Por eso ahí en medio, claro, Martín Lutero es uno de los grandes nombres, pero nosotros tenemos los prerreformadores. Deberíamos estudiar quién estuvo antes de Martín Lutero. Porque se exalta la persona de Martín Lutero, pero había unos prerreformadores anteriores, personas como John Huss, que dio su vida en la hoguera defendiendo la verdad del Evangelio. Y fue quemado. Y mientras él estaba siendo quemado vivo, estaba cantando alabanzas al Señor. Y ese fue prerreformador. Y luego estaban los posreformadores. Es decir, después del 1517 se tuvo que seguir con todo eso. De ahí se establecen las 5 solas, que tan famosas son de Calvino, etcétera, etcétera. ¿A qué punto quiero llevarle? La carta a los romanos no es una carta menor. Es una carta, mire, nosotros estuvimos, le estoy hablando ya de hace bastante tiempo, quizá incluso 10 años, pero decidimos enseñar la carta a los romanos en la congregación, viéndola completa. Tuvimos 52 semanas enseñándola. Pero eso es poco, porque resulta que Martin Lloyd Jones, un predicador inglés, los 12 últimos años de su ministerio pastoral estuvo predicando de Romanos. 12 años. Fíjese si hay riqueza en el asunto. Entonces, vamos a hablar acerca de la carta a los romanos, porque si vamos a hablar de gracia, tenemos que ir ahí. No podemos evitar pasar por ahí, porque de hecho muchas de las cosas que vamos a ver precisamente son reveladas ahí. Entre ellos el punto que decía Wilmar, que es uno de los que vamos a tocar casi al principio. Y es el pensar o el creer que la gracia es una licencia para pecar. Pero vayamos por partes, dijo el amigo, bueno, es igual. Entonces, Romanos capítulo 1. No vamos a leer, ¿eh? No vamos a leer, simplemente yo le voy a... Porque vamos a llegar a Romanos capítulo 6. Pero claro, para llegar a Romanos 6, aquí viene la gran revelación de la tarde, hay que pasar por los 5 primeros. Si no apunto esta revelación, no va a haber otra, ya se lo digo ahora. O sea, o se queda con esta o ya perdió la tarde, pero bueno, allá usted, ¿eh? Como usted quiera. ¿Están serios hoy? ¿Qué pasa? ¿Tienen frío? ¿Qué les pasa hoy? Están como muy serios, ¿no? ¿Perdió su equipo? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Romanos capítulo 1. ¿Qué nos vamos a encontrar en Romanos capítulo 1? Ahora, simplemente, como le digo, y esto es algo que últimamente estamos haciendo mucho en Tarrasa, y como que le he cogido el gustito, ¿no? Entonces, estamos haciendo escuela, vamos tranquilos, sin prisa, hasta que nos echen de aquí. Entonces, entendamos de manera clara, creo que usted lo sabe muy bien,
que los capítulos y los versículos no fueron puestos por Dios. ¿Sí? Eso es una herramienta que nos ayuda a nosotros, porque yo le digo ahora Romanos capítulo 1, versículo 12, y usted va directo ahí. ¿Sí? Entonces, eso debemos tenerlo bien claro. Lo que está pasando aquí es que se está escribiendo una carta. ¿Alguien ha escrito una carta alguna vez? Yo pocas, pero algunas. Algunos ya son de WhatsApp, son de emails, ¿verdad? Y ya fuera de ahí nada. Bueno, cuando yo me puse de novio con Keila, yo vivía en Tarrasa, en Barcelona, y Keila vivía en Castellón. Entonces estábamos a unas 3 horas de distancia. Y ella sí era muy dada a escribir cartas. Yo no. Es algo que todavía me recrimina 26 años de casado después. Me lo sigue recordando y si está viéndolo ahora seguro que algo escribirá por ahí. Yo creo que en los 2 años de noviazgo que tuvimos le escribí 3 cartas, si no recuerdo mal. Y prácticamente casi antes de casarnos se las escribí. O sea, para no quedar tan mal intenté suavizar un poco el asunto. Pero antes se escribían cartas. Ahora, repito, son WhatsApp que usted, si yo le cojo el teléfono a mi hija y trato de leer un WhatsApp, no lo voy a entender. Porque se comen letras, se comen palabras, yo no entiendo nada de lo que ponen ahí. Pero antes resulta que escribíamos papel y boli. Así eran. E incluso resulta que para los más jovencitos que no han vivido esto, había como papeles decorativos muy bonitos y algunos eran hasta perfumados. O sea, para una relación de novios era espectacular eso. Era algo impresionante, ya se lo digo ahora, ustedes no lo han podido vivir porque con un ordenador no pasan esas cosas. Pero, entonces, ¿cuál es el tema de una carta? Una carta hay que entender varias cosas. Primero, hay que entender la persona que la escribe. Segundo, hay que entender a quién se le está escribiendo. Y tercero, necesitamos entender que a veces, depende cómo sea la carta, hay algo que se toca al principio pero que no se desarrolla y se acaba desarrollando un poquito más al final. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy con la tarea de escribir mi último libro y a veces cuando yo estoy en el principio digo, ok, este es un punto que lo vamos a tocar más adelante. Entonces, claro, si la persona no se acaba de leer el libro, ese punto que quedó colgado le puede confundir o puede no entenderlo porque no ha acabado el desarrollo. En una carta pasa igual. Necesitamos entender que hay cosas que se tocan al principio que se van a ir desarrollando después. Por lo tanto, una carta no se puede leer como un libro histórico. En la Biblia, por eso les decía, si usted quiere, porque no me voy a detener mucho aquí para no aburrirle, pero en la Biblia tenemos diferentes géneros literarios, entre 7 y 10 géneros literarios. Eso lo enseñamos ayer, no, el sábado anterior en Tarrasa, por si quiere escucharlo. Entre esos géneros literarios está el histórico. En la Biblia tenemos 13 libros históricos, 12 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles. Si usted va a un libro histórico del Antiguo Testamento, Corintios digo yo, Crónicas, Reyes, Jueces, cualquiera de esos, usted puede leer historias sueltas. ¿Alguien ha oído hablar de Sansón en su vida? Ok, usted puede ir a Jueces y leer la historia de Sansón y no le va a afectar con el resto del libro. Porque en el resto del libro usted tiene a Gedeón, usted tiene a Débora, usted tiene diferentes personajes que son los jueces de la época y usted puede leer una historia suelta y quedar bien. En una carta no podemos hacer eso, no debemos. Hay gente que lo hace, pero no se debe. Una carta hay que leerla entera. Hay que entender el contexto de la carta. Hay que entender todo lo que se viene desarrollando. Romanos capítulo 1 nos encontramos a un Pablo escribiéndole, obviamente, a la iglesia en Roma. Si usted, repito, si quiere leer puede leer, pero el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, etcétera, etcétera. Le escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser pueblo santo, les dice Pablo. Entonces, primero está escribiendo Pablo, segundo se lo escribe a la iglesia en Roma. En la iglesia en Roma eran gentiles.
aunque siempre en todas las congregaciones donde Pablo escribía había un grupo de judíos. Siempre, en todas, un remanente. Pero la gran audiencia era gentil. Obviamente, excepto la carta a los hebreos, que no sabemos quién la escribió, pero eso era a judíos, por supuesto. Y en este primer capítulo Pablo empieza a desarrollar algo. Te lo repito, yo le invito, no son deberes, era broma, pero le invito a que lea la carta a los romanos. ¿Qué es lo que empieza a desarrollar? Los gentiles son unos pedazos de pecadores. Así. Usted lo puede leer en otras palabras, pero yo le doy mi traducción tipo Kenneth. Unos pecadores acabados. Tremendos pecadores los gentiles. Están totalmente desatados. Se han dado a la lujuria. Están desordenados. Eso es lo que viene desarrollando Pablo. Entonces, imagínese, en medio de eso había una pequeña audiencia judía. Claro, imagínese a los judíos. Sí, Pablo, dale con todo a esos gentiles pecadores, hijos del diablo. Y ellos contentos porque Pablo está diciendo que los gentiles son unos pecadores. Y ahí va desarrollando eso. Y llegamos al capítulo 2, pero recuerde, esto es una carta. Pablo no estaba separando nada, la separamos nosotros. Pero esto es una carta. Y en el capítulo 2 dice una cosita. Ustedes los judíos, que se creen tan santos, que se creen tan perfectos, ustedes también se han vuelto contra Dios. Ustedes también están contra la ley. Ustedes también están mal. Y entonces eso nos lleva al capítulo 3 a una conclusión muy clara. Y la conclusión es, muchos de ustedes habrán escuchado este versículo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esa es la conclusión a la que llega Pablo. Se lo puedo leer literalmente. Pero ahora, estoy en el 21, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. ¿Por qué no hay distinción? Pues todos han pecado. Ahora, este versículo que muchos de nosotros hemos utilizado para evangelizar, como trayendo una mala noticia, realmente el contexto es una buena noticia. Porque Pablo está diciendo, por cuanto todos han pecado, sepan que también hay salvación para todos por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que Pablo establece aquí. Entonces dice, ¿todos pecaron? Sí, pero el versículo 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención. ¿Qué empieza a hacer Pablo ahora? Al principio del capítulo 3 se establece, todos hemos pecado. Pero al final del capítulo 3 se empieza a decir, pero no se preocupen. Dios ha provisto un camino. Dios ha provisto una solución. La solución no viene por medio de méritos humanos. La solución no viene por cuánto mejor me tengo que comportar. La solución no viene por decir, es que tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Pablo dice, solamente podemos ser justificados por gracia por medio de la fe en Jesucristo. No hay más. Aquí es donde entramos a entender gracia. Amados, por eso era una de las solas. Si usted ha estudiado eso, las solas eran 5, una de ellas era sola gracia, sola fe, sola Biblia, sola Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas. Pero fíjese que están sola gracia, sola fe, porque van unidas. Pero aquí es donde nosotros comenzamos a entender que el Evangelio de la Gracia nos muestra que no hay nada que usted y yo podamos hacer para ser justificados por nuestras propias obras. Por eso luego llegaremos al capítulo 6. No creo que sea hoy, conociéndome, ya se lo digo ahora, pero quizá el día 30 sí.
Pero esto es importante establecerlo, porque entender gracia es entender esto. No hay nada que podamos hacer nosotros para que Dios nos justifique. No somos nosotros. Eso es entender gracia. Entender gracia es que no se trata de, bueno, ok, Kenneth, ¿y ahora qué hago para que Dios me ame más? No puede hacer nada. ¿Qué hago para que Dios no me castigue? No puede hacer nada, porque la gracia es la que lo ha hecho todo. La gracia es la que ofreció el sacrificio perfecto. Si juntamos esto con Hebreos capítulo 10 dice, hey, solo hay un sacrificio eterno y perfecto. Y da igual que sigan, porque Hebreos fue escrita aproximadamente entre el año 64 y 68 después de Cristo. Por lo tanto, el templo todavía estaba en pie, porque el juicio contra Jerusalén llegó el año 70. Entonces, el autor a los hebreos dice, da igual que ustedes sigan sacrificando animales en el templo. No sirve de nada, porque el único sacrificio perfecto es el de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese sacrificio, todos los demás. Ahora, ahí lo teníamos claro y todos lo decimos, ok, el sacrificio de animales queda totalmente invalidado por el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Pero quizá lo que no hemos entendido nosotros es que nuestros sacrificios también quedaron invalidados por el suyo. Y nosotros pensamos que si nos sacrificamos para Dios, Él va a compadecerse más de nosotros. Para Dios no existe ningún sacrificio válido fuera del de su Hijo. Es el único sacrificio al cual Él responde. Da igual que usted diga, voy a estar una semana ayunando, me voy a sacrificar para Dios. A Dios le da igual. Da igual que digamos, me voy a levantar a las 3 de la mañana a orar, voy a hacer ese sacrificio, me levanto a las 3 de la mañana a orar. A Dios le da igual. Porque Dios no está demandando de usted y de mí un sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya lo tuvo. El sacrificio fue el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Romanos capítulo 3 empieza a establecer esto. La justicia es solo por la fe en Cristo. Por eso dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No tengo de qué jactarme. Yo no tengo de qué enorgullecerme. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Sí, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Y qué hace en el capítulo 4? Sigue desarrollando todo esto. Y Pablo empieza en el capítulo 4 diciendo, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿El qué? La fe. Creyó Abraham a Dios. Y Pablo sigue diciendo, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios atribuye justicia sin mediación de obras. O sea, fíjese que David ya se estaba imaginando eso. Y el versículo 7 dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y cuyos pecados son cubiertos. Y escuche, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Por eso yo hablaba los otros días respecto al perdón de pecados, y uno de los errores que se comete respecto al perdón de pecados es que lo vemos como un asunto del presente
o del futuro. No, esto no, perdón, yo no lo hablaba en ningún sitio esto. Esto está escrito en mi libro nuevo, perdón. Entonces, no sé si contárselo ahora. Ahora igual no se lo cuento, ¿eh? Paso es que estoy ya traumatizado. Paso de 5 a 6 horas por día con mi libro nuevo. Imagínese 5 o 6 horas delante del ordenador. Eso le deja a uno tocado, ya se lo digo ahora, ¿eh? Pero cuando hablo ahí del perdón de pecados en un punto específico, digo que el problema es que vemos el perdón de pecados como algo presente o futuro. Y no nos hemos dado cuenta que el perdón de pecados está en el pasado. Dios hoy no está perdonando pecados. Y Dios mañana no perdonará pecados. Porque los pecados ya fueron todos perdonados. Esa es la realidad. Pero nosotros no lo vemos así. Por eso David dice, ¿cómo puede ser eso? Llegará un día en el que Dios no tomará en cuenta los pecados de la humanidad. David no se lo podía creer. Porque si ustedes recuerdan, a David le pasó algo muy fuerte. Y es que murió su hijo. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Entonces David no se lo podía creer. Habrá un día en el que Dios no tomará en cuenta los pecados de la humanidad. Esto es lo que se va desarrollando en el capítulo 4. Somos justificados por medio de la gracia, por la fe. ¿En quién? En Cristo. No hay más. No somos justificados porque nos portamos muy bien. Eso es lo que nos han querido vender. El evangelio es, pórtate bien. El evangelio es, esto es lo que tienes que hacer. Y esto es lo que no puedes hacer. ¿Sí o no? ¿Algunos han vivido eso? La lista de lo que tienes que hacer. Tienes que orar, tienes que obedecer, tienes que leer la Biblia. De hecho, lo cantábamos de niños. Los que hemos crecido, lee la Biblia y ora cada día para que puedas crecer. Eso lo cantábamos de niños. No se lo voy a cantar, no se preocupe. No quiero que tenga pesadillas esta noche. Se despierta a las 2 de la mañana escuchando la voz mía cantando. No hace falta eso tampoco. Tienes que orar, tienes que congregarte, tienes que obedecer a Dios, tienes que leer la Biblia, obviamente tienes que diezmar, por supuesto, de hecho ese tendríamos que ponerlo el primero y luego el resto. Tienes que diezmar, tienes que, y luego la lista de los no. No digas malas palabras, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y si todo eso lo haces bien, tu salvación está asegurada. Si todo eso lo haces bien, es como que, no tenemos, las pizarras están ahí, pero imagínense que esto es una pizarra y tenemos a San Pedro, que está en la puerta del cielo, ¿verdad? Todos lo tenemos claro eso, ¿no? El portero del cielo es San Pedro, ¿no? Entonces, tenemos a San Pedro en la puerta del cielo y ahí está su nombre. Ahí aparece Sergio. Y si Sergio hace alguna cosa buena, pues punto positivo para Sergio. Pero a la que mete la pata Sergio, punto negativo para Sergio. Y entonces, al final de el recorrido de Sergio en la tierra, tendremos que sumar y ver qué pasa. Si estamos en saldo positivo o en saldo negativo. Entonces, sí, vamos a dejar a Sergio tranquilo. Si Wilmar está... Claro, no solo va a cobrar Sergio, ¿no? Si Wilmar está en saldo negativo, San Pedro le dice, tú no entras. Pero yo, no. Yo hice, sí, pero luego también hiciste. Eso no me lo cuentas. Pero esto no funciona así. Esto no se trata de eso. Esto se trata de que Cristo hizo un sacrificio más que suficiente. Y que eso cubre todas nuestras imperfecciones, pecados y defectos que podamos cometer en esta tierra. Claro, por eso llegaremos a Romanos capítulo 6, por eso llegaremos al punto que Wilmar decía antes.
Pero el tema es que necesitamos entender y necesitamos tener bien claro que lo que nosotros hagamos en esta tierra no determina lo que nos pase en nuestra comunión con Dios. Porque nuestra comunión con Dios no está asegurada en base a lo que nosotros hacemos, sino que nuestra comunión con Dios está asegurada en base a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Por eso nosotros reposamos en Cristo. Hebreos dice que reposamos de nuestras obras, ¿dónde? Para poder reposar en su obra. Esa es la realidad, que nosotros descansamos. Y entonces Pablo viene desarrollando eso y viene diciendo, Abraham creyó y esperó y su fe le fue contada como justicia. Y sigue desarrollando todo eso y nos metemos en el capítulo 5. Y en el capítulo 5, Pablo dice, vamos a hacer una comparación entre el primer Adán y el postrer Adán. Y muchos hablan de todo lo malo que fue Adán. ¿O no? Muchos hablan de cómo Adán metió la pata. Y la metió. Claro que la metió. Por eso en el cielo ha tenido que cambiar de identidad, está en un programa especial del FBI para que no le encuentren, porque todo el mundo anda buscando a Adán en el cielo, para tomarse un café con él y darle su merecido. Entonces, Adán metió la pata, no decimos que no. Pero, Pablo dice, el problema es cuando ustedes se enfocan en lo que Adán hizo y no entienden que lo que nuestro Señor hizo fue mucho más. Y Pablo utiliza en más de una ocasión la expresión mucho más. Entonces él dice, es cierto, por cuanto Adán pecó, todos pecamos. Y la muerte entró a todos. Es cierto. Pero luego vino uno que obedeció. Y vino uno que obedeció de manera perfecta, completa y absoluta. Porque ¿sabe qué? Dios no está demandando de nosotros una obediencia perfecta. Porque si Dios tuviese la expectativa de una obediencia perfecta, se decepcionaría cada día. Porque Él sabe que usted y yo no podemos obedecer de manera perfecta. Entonces Él no nos está demandando eso. Entonces Pablo va desarrollando y dice, oigan, el primer Adán, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por cuanto entró el pecado, también la muerte, por supuesto. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Eso dice Pablo, Romanos 5:15. ¿El pecado de Adán fue terrible? Sí. Y necesitamos poner en su lugar el pecado de Adán. ¿Sabe por qué? Porque si no entendemos la gravedad del pecado, no valoramos la grandeza de la gracia. Repito, si no entendemos la gravedad del pecado, no le damos el valor que requiere la gracia. Por eso un hombre llamado John Newton escribió un himno, la letra de un himno, titulado Sublime Gracia. ¿Y por qué? Porque él entiende que la gracia era sublime. Porque él puede ver la grandeza de la gracia. ¿Quién era John Newton? ¿Qué tipo de persona era? Antes de que la sublime gracia le alcanzara, ¿quién era? Traficante de esclavos. Era de los que llevaban esclavos desde Inglaterra a Estados Unidos. ¿Y sabe qué hacían los traficantes de esclavos? Si en el trayecto de Inglaterra a Estados Unidos un esclavo se enfermaba, ¿sabe qué hacían? Lo lanzaban por la borda, porque ya no les servía. Eso es lo que hacían. Y ese era John Newton. Este esclavo está enfermo, no nos sirve.
hasta que la gracia le alcanzó, hasta que Cristo le abrió los ojos del entendimiento. Y entonces él escribe, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Yo era ciego, mas ahora veo. Sublime gracia. Si yo no entiendo la gravedad del pecado, no voy a poner en su debido lugar a la gracia. Pero sí debo tener bien claro que la gracia siempre supera al pecado. Siempre. Pero necesito entender el pecado original, que quede bien claro, y eso, repito, lo explicaremos con el favor de Dios el día 30. Vamos a ver una diferencia porque hay algo que necesitamos entender, y ahí seguiremos haciendo escuela. Son 3 palabras que necesitamos tener bien claras. Pecado, naturaleza de pecado y acciones de pecado. Tenemos que identificar estas 3 cosas. Tenemos que saber qué es cada una de ellas para que cuando nos acerquemos a la Biblia entendamos de qué nos están hablando, a qué se están refiriendo. El pecado es el pecado que Adán cometió, pero aquí dice Pablo, no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más? El don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. Eso es lo que va a desarrollar Pablo en el capítulo 5. No es comparable. Sí, no negamos que Adán pecó, pero no es comparable. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Y acaba el capítulo diciendo, por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. ¿De quién es la obediencia? De nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la ley, ésta intervino para que aumentara el pecado. Pero donde abundó el pecado, esa frase que nos sabemos tanto, la olvidamos demasiado pronto. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como el pecado, y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. La gente dice, por causa del pecado Dios va a enviar juicio. Pero Dios dice, donde abundó el pecado, va a sobreabundar la gracia. A mí no me asusta cuando veo que una sociedad se corrompe, porque yo creo que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Es así de sencillo. Y de ahí que nosotros tengamos una labor, tengamos una tarea de ser portadores de esta gracia y expresar y manifestar esta gracia a los que nos rodean. Entonces, déjeme acabar con esto los 10 minutos que me quedan. Entonces, Pablo viene desarrollando todo eso que es clave. Que cuando usted analiza todas las demás cartas, usted puede ver que Pablo lo establece en todas. Cristo está por encima de todo lo demás. Cuando vamos a Gálatas, como le decía antes, Gálatas no es si obras sí, obras no.
Gálatas lo que Pablo establece es la obra de Cristo, está por encima de todo lo que nosotros hagamos. Eso es lo que establece Pablo. Pero cuando se va desarrollando todo eso, yo creo que el Espíritu Santo se da cuenta de algo. Y entonces el Espíritu Santo le dice a Pablo, vamos a seguir por este camino. Y llegamos a Romanos capítulo 6. ¿Y cuál es ese camino? El camino de la gran pregunta. ¿Qué tanto nos han hecho? Y es Romanos 6:1. ¿Qué concluiremos? ¿A qué conclusión vamos a llegar después de esto, Pablo? Porque estamos recibiendo una noticia maravillosa. Estamos recibiendo una noticia espectacular. Somos justificados solo por gracia. ¡Wow! Nuestros pecados no impiden la obra de la gracia en nosotros. ¡Wow! Aunque nosotros pequemos, Dios no cambia su postura respecto a nosotros. ¡Wow! Si estamos en Cristo y pecamos, nuestra comunión no va a verse afectada por causa de eso. Tremendo. Y entonces el Espíritu Santo inspira a Pablo para que escriban o para que dicte. ¿Qué concluiremos? ¿A qué conclusión vamos a llegar? Claro, la conclusión a la que podemos llegar es pequemos todo lo que queramos. Porque al final no va a pasar nada. Y entonces el Espíritu Santo, que es más listo que nosotros, empieza a dirigirse hacia ese camino. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta no es que sea una respuesta clara, no es que sea una respuesta directa, es que es una respuesta rotunda. De ninguna manera. Y grito porque está entre signos de admiración. De ninguna manera. Pequemos todo lo que queramos. Y Pablo dice, no han entendido nada. Si esa es la conclusión a la que llegan, ustedes no han entendido nada. Porque el entendimiento de la gracia jamás me llevará a esa conclusión. Nunca. Si acabo en esa conclusión es porque la gracia no se me ha revelado. En el año 2013, 12 años atrás, prácticamente 13, porque fue el primer domingo del año 2013 que nosotros comenzamos a enseñar esto en la congregación, gracia pura, a través de una serie que se titulaba No hay otro evangelio. No sé decirle cuántas veces desde ese día hasta el día de hoy me han preguntado o me han dicho o me han acusado de estar dando licencia para pecar. No sé contárselas. Me han dicho hereje, me han dicho libertino, me han dicho Kenneth está predicando licencia para pecar, me han dicho tantas cosas. ¿Y sabe qué producía eso en mí? Una alegría inmensa. Porque precisamente Martin Lloyd-Jones, el predicador que le he citado antes inglés, dijo, si tú no estás predicando el evangelio de manera que te acusen de estar dando licencia para pecar, es que no estás predicando el evangelio que predicó Pablo. Y yo dije, estoy en el buen camino. Vas bien, Kenneth, vas bien. Y se nos está acabando el tiempo, obviamente, pero no quería dejarlo en el aire. La respuesta de Pablo es muy rotunda, no solo una vez, sino 2 veces. Porque lo veremos, repito, el día 30 con el favor de Dios. Pero es que el versículo 15 también lo dice. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar
porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia, y otra vez entre signos de admiración, de ninguna manera. No se trata de eso. Lo que pasa es que ahora nosotros necesitamos ser conscientes de algo. Y es de lo que produce el Evangelio en nosotros. Y antes le he preguntado la definición de dos palabras y ahora le pregunto la definición de otra. Cuando nos preguntan qué es el Evangelio, ¿qué solemos responder? Buenas nuevas. Las buenas noticias. Lo que pasa es que estas buenas noticias depende de cómo se miren y depende según se vean. Porque resulta que el Evangelio también viene para decirme, te voy a llevar a la cruz. Y no sé para cuántos eso es una buena noticia. Porque la buena noticia es, vas a ser sano, vas a estar próspero, vas a ser millonario, te va a ir bien, vas a lograr todo lo que te propongas, pero que de repente se pongan en un púlpito y le digan, ey, espera. Tienes que venir conmigo a la cruz. Porque el Evangelio te lleva a la cruz. El Evangelio nos crucifica. Y eso es lo que necesitamos entender. Por eso Pablo lo que va a empezar a desarrollar ahora es precisamente eso. Porque cuando él dice de ninguna manera, lo siguiente que él dice es, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Nosotros ya hemos muerto a eso. Y aquí es donde con el favor de Dios, si usted quiere, el día 30 hablaremos de el pecado, pecado y pecados. El pecado de Adán, la naturaleza de pecado y las acciones de pecado. Porque si no identificamos eso, nos vamos a confundir a la hora de leer la Biblia. Porque usted y yo tenemos un defecto, por así decirlo, si me deja decirlo de esta manera. Y es que leemos la Biblia en castellano. Pero resulta que fue escrita en griego. Bueno, el Nuevo Testamento, perdón, fue escrito en griego. Y en castellano, a veces las palabras son las mismas. Pero en griego no lo son. Y ahí es donde necesitamos identificar eso. Que hay una palabra para pecado, hay una palabra para pecados y hay otra palabra para el pecado. Pero lo que tiene que quedar bien claro, quiero que se vaya con eso en esta tarde-noche. Somos justificados solo por gracia por medio de la fe. Lo otro ya lo tocaremos, no se preocupe. Lo tocaremos. Pero abrace esta verdad. No se trata de usted. No se trata de mí. Se trata de Cristo. Se trata de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Se trata del precio de sangre que Él pagó por nosotros. Se trata de Él cargando con el pecado de la humanidad. Es de eso de lo que se trata. Por eso no lo hemos leído, pero se lo leo muy rápido y acabo con esto. El final del capítulo 4, el versículo 25 dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Eso es lo que necesitamos entender y eso es lo que necesitamos abrazar. Si hoy estamos aquí usted y yo, es solo por su gracia. No hay más. Es solo su gracia. Es solo su gracia la que nos ha traído a este lugar. Es solo su gracia la que nos sostiene porque déjeme decirle, la vida en Cristo es gracia de principio a fin. Algunos han cometido el error de pensar que la gracia es solo para el inicio. No, amados, la gracia es al inicio, la gracia es al final y la gracia es durante todo el trayecto.
Es gracia en todo momento. Es gracia para cada ocasión. De hecho, hay un libro que no sé, creo que está ahí, no lo recuerdo bien ahora, que yo le recomiendo, no porque esté ahí a la venta, no tiene que comprarlo ahora, se lo puede comprar digital, como usted quiera, pero le recomiendo que lo lea, de Charles Swindoll, El despertar de la gracia. Ese libro es maravilloso. Y él habla ahí precisamente acerca de los asesinos de la gracia. Y él dice ahí lo que yo le he dicho de Martin Lloyd-Jones. Si usted puede conseguirlo, le invito a que lo haga. El despertar de la gracia de Charles Swindoll. Y usted va a ver lo hermoso que es entender que su gracia es la que nos sostiene todos los días de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando entendemos eso, la única respuesta que nos queda es hacer esto. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria. No es mérito mío, no es lo que yo hago, eres tú. No hay más. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? ¿Aprendimos algo, familia? Pues vamos a darle gracias a nuestro buen papá. Papá, queremos darte gracias en esta hora, gracias porque tú eres bueno siempre. Gracias por seguir enseñándonos. ¿Qué podemos decir, Señor? Solo a ti la gloria, no hay más. Solo a ti gracias. Somos sostenidos por tu gracia. Es tu gracia la que nos ha traído a este lugar. Es tu gracia la que nos ha convocado aquí. Es tu gracia la que nos sostiene todos los días de nuestra vida. Es tu gracia la que nos ha impartido la vida del Hijo y la naturaleza divina. Es por tu gracia que somos lo que somos y es por tu gracia que hacemos lo que hacemos. No hay mérito en nosotros. Todo el mérito es tuyo, toda la gloria es para ti. Padre, te damos a ti gracias. Oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza para que los ojos del entendimiento puedan seguir siendo abiertos cada vez más, que podamos cada día entender más esta gloriosa y sublime gracia. Te honramos, te damos la gloria y te agradecemos por siempre y para siempre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Antes de dar paso, simplemente recuerden que les amamos mucho, oramos por ustedes, despedimos también a los que están conectados. Voy a cerrar la conexión. Chao, chao.